February 27th. Welcome, everyone. Bienvenidos todos a la reunión del 27 de febrero de 2023 del Subcomité de Formas y Medios. Por favor, levantémonos a saludar la bandera. Estamos revisando presencia, asistencia, concejal Moravito, Powers, presentes, concejal Silvestre, presente, concejal Zambuto, ausente, concejal presidente Key, presente, y el director Visconti, presente. Tenemos quórum. El primer tema en la agenda es una actualización sobre el proyecto de construcción de la secundaria high school, de la secundaria Revere. Bueno, la primera cosa que me gustaría hacer es tal vez utilizar unos 15 minutos sobre comentarios públicos. Si alguien quiere venir a comentar, yo sé que lo hemos hecho en el pasado y solo tenemos una hora para ese subcomité. Me gustaría mantener esto en una conversación, una participación máxima de 3 minutos para que todo el mundo que está aquí tenga la oportunidad de hablar. Ya dicho eso, ¿existe algún comentario sobre la secundaria? Por favor, venga al frente. Y recuerde, le estamos dando 3 minutos. Yo sé que les he permitido que hable un poquito más en el pasado, pero tenemos que ser un poquito más firmes. Sí, adelante. Nombre y dirección, por favor. Presiona el botón. Donna Nugent, 1-2020, 120 de la calle 20. Yo estoy en el comité de construcción, fui una maestra y tengo algunas dudas o preocupaciones. La primera, el enlace que me dio, no podía ver la página web de Revere, que me preocupó. No pude ubicar la página sobre el presupuesto total. La semana pasada encontré que era más de una cantidad que ha estado cambiando. Y lo que está presentando, me gustaría saber cuál es la cantidad que tienen actualmente, la fecha de hoy, febrero 27. Número 2, veo solo un maestro en el comité. No te veo un estudiante, no tienen alguien más. Te hablé con el sindicato y solo un maestro está en el comité. ¿Por qué? Hay planes de construir la secundaria en una escuela tipo charter. Número 4. Entendiendo de que el tiempo es limitado y que la gente puede cambiar de parecer. Parece que se necesita tener una discusión sobre el mantenimiento de un vehículo BMW. La mayoría de la gente de la ciudad, su carro es moderado. Reflejo del consumidor en Revere. Pero si los impuestos no reflejados como son reflejados por el alcalde, si es mantenimiento, por favor, mándeme el dinero. Yo estuve ahí, lo vi. ¿Puedo continuar con más partes o no? Los niños merecen lo mejor. Sobre todo ustedes de aquí, del subcomité de formas y medios. Yo creo que debemos nuevas escuelas y escuelas nuevas. Podrían los estudiantes de Revere corta.
Los maestros tienen programas STEM increíbles, de laboratorios que son efectivos y orientados para los estudiantes. Y computadoras suplementales, están dando en los marcos de Massachusetts y los estudiantes de Revere tan lindos. Esa es la mejor educación de una vida. Anyone else? Please come forward. ¿Alguien más? Venga al frente, por favor. Name and address. Nombre y dirección. Yo soy es una maestra de aquí de Revere. Buenas noches, Michelle Orban. Soy la presidenta de la Asociación de Maestros de Revere. Estoy aquí para exhortarle para que voten sí para continuar este proceso. Las razones que necesitamos un edificio son numerosas, pero el amontonamiento es uno de los más principales. La sobrepoblación en la secundaria. Como todos saben, la secundaria ya pasó de capacidad hace tiempo. Simplemente no hay espacio más para acomodar a nuestra población de estudiantes que continúa creciendo. Aun si contratáramos más maestros, no hay espacio para hacer el trabajo. Así como clases de 30 niños o más y se ha vuelto normal y va a continuar siendo normal si no tenemos más maestros, pero para tener maestros necesitamos más espacio. Así que vamos a tener esos salones de clases con un gran número de estudiantes, un espacio que no tiene espacio para eso. No solo está minimizando el concepto de educación ahí, sino que también el ambiente de la escuela se ha dañado. La sobrepoblación, como ustedes saben, las investigaciones han documentado que cuando los salones de clases tienen menos estudiantes, lleva para mejores resultados educativos. Otra razón que necesitamos en la secundaria es porque se ha vuelto más difícil llegar a llenar posiciones y la nueva escuela tendría mejor impacto que llegaremos al tanto de las comunidades a nuestro alrededor que se han adaptado mejor a esos cambios de población. Ahora necesitamos tener consciente de los sistemas financieros que no abrume a la comunidad de Revere. Necesitamos ser competitivos educativamente con las comunidades a nuestro alrededor y una manera de hacer eso con mejores salarios y beneficios para los maestros. Así que le dedico por su tiempo y espero que voten sí. ¿Alguien más? Por favor, pase el micrófono. Mi nombre es Mark Wilson. Creo que mi preocupación principal es comprando la propiedad de Wonderland. ¿Por qué no ponen la escuela donde está el campo de béisbol, por ejemplo? ¿Dónde están comprando la propiedad en la tierra cuando hay otras más baratas? Hace en las comunidades, se construye donde está el campo de béisbol y el campo de béisbol se vuelve a poner donde estaba la escuela anterior. No sé por qué estás ganando $27 millones para eso. Yo sé que todo el mundo votó ahí, pero solo me pregunto por qué. Soy Gravelosa, 43 de Gravel Road. Bueno, muchas cosas ya se han dicho de otros que todos estamos de acuerdo que necesitamos una nueva secundaria. Somos los dueños, contribuyentes y dueños de propiedades. Tengo las mismas preocupaciones sobre el aumento de impuestos. El señor Arrigo y Biscay nos han impostado que ha habido una precisión de proporción de y medio, alguna otra cosa. Y nos gustaría que nos diera más información esta noche. Había discusión sobre cambiar cosas sobre el sitio existente como nuevo lugar para la escuela. No solo esto sería un gasto mayor, también requeriría dominio inminente para viviendas de una sola familia a su alrededor.
representan familias que han hecho Revere su casa por muchos años. También tenemos que considerar dónde irán esas familias si tomamos sus casas. El mercado de bienes raíces está batallando y de hecho hay falta de viviendas de una sola familia y aumentaría el precio de las hipotecas. Necesitamos acomodar más familias y no desplazarlos y atraer familias más jóvenes a que vengan a hacer Revere su comunidad. Si una secundaria acreditada, este proyecto ha estado avanzando por muchos años. El proceso de aplicar para fondos para el SMBO comenzó en 2016, con aprobación en 2019, una aprobación de casi $200 millones. El comité escolar comenzó a reunirse en 2020, reunirse 2 veces por semana, a cada 2 semanas, en un foro bastante transparente. Y pasamos esa oportunidad de fondos de MCPA. Quién sabe cuándo nos puedan poner en la lista para recibir estos fondos de nuevo. Resultaría perder nuestra acreditación como secundaria. Si perdemos nuestra acreditación, vamos a perder fondos estatales y federales. Y los estudiantes se les negará admisión a universidades. Y el resultado de esto será que los estudiantes teniendo oportunidades limitadas de triunfo en el futuro. Los estudiantes son el futuro. Solo quiero que nos aseguremos de que así sea. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más desea hablar? Michelle Kelly, Derby Road. I saw earlier, I think it was in last week's journal. Y creo que en el diario de la semana pasada sobre cosas relacionadas con el dominio eminente para el la secundaria. Quiero saber, vamos a tomar en consideración cuando voten que los 29.5 millones no es concreto y eso puede aumentar significativamente con esta compra. Si votan que sí, más o menos están dando un cheque en blanco porque no sabemos cuánto va a terminar siendo el precio de esa propiedad. Así que quiero que lo tomen en consideración cuando voten esta tarde. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Muchas veces, a través de los años. Le agradezco su paciencia. No sé qué es difícil estar aquí y recibir presión de las comunidades. Es bastante difícil. A veces forzar a hacer cosas que su corazón no quiere hacer. Pero tienes que hacer algo que tu mente quiere y viceversa. Esa es la situación en la que estamos hoy. Con las promesas de la ciudad, que la ciudad puede pagar por esto. Entonces no veo razón que deberíamos negárselo. Y veo muchas razones que deberíamos hacerlo. Bueno, está aquí por mucho tiempo. Yo estaba aquí cuando Ira estaba enfrente de mí en la vieja secundaria. Creo que el resto de ustedes son muy jóvenes para recordarlo. Pero recuerdo en aquel tiempo el edificio. Y vinieron en aquel tiempo y nos dijeron, cuando estábamos reunidos en el auditorio, que no era un lugar bueno para la escuela, y nos dijeron, si no construimos una nueva secundaria, ustedes no van a recibir acreditación, y que lo que sucederá ahí es que sus niños no pueden ir a la universidad. El valor de las casas en sus ciudades va a bajar porque ¿cómo no podría pasar? ¿Quién quiere comprar una casa en una comunidad así?
Yo estaba muy a prisa de la casa que mis padres, mis abuelos compraron en 1906. Soy la última de mi familia y yo quiero continuar yendo a la playa. Para hacer eso, tengo que vender mi casa. Ahora estoy pensando cuánto costaría mi casa. Y de hecho, estoy sentado en una ciudad con una secundaria sin acreditación. Ciertamente, no voy a poder acomodar 2 familias en casa de 2 familias. Así que me pongo a pensar a alguien en mi posición en particular que no se beneficiaría de una manera u otra para personas, ah, ah, familias de negarle acreditación. Si la ciudad se queda con una secundaria sin acreditación, es realmente vergonzoso vivir en una comunidad que han vivido toda mi vida. Ustedes han vivido toda su vida y después de que se sepa, seguramente lo va a leer en el globo, se sabrá que no tenemos acreditación. ¿Y por qué es que pasó? Que el alcalde dijo que tenemos dinero, ustedes dijeron que no. Y la gente va a preguntar, ¿y por qué no lo construyen en el pantano detrás de la escuela? Y para hacer eso tendrías que destruir la secundaria actual para construir los campos. Y pues ahorita necesitamos más edificios, no menos. Así que a cierto punto, concejales, yo sé que es difícil esto, pero es necesario para generación que haga un paso de fe en favor de la nueva generación. Mis abuelos vinieron aquí con nada, trabajaron duro, criaron a sus familias y cada generación consiguió lo mismo, trabajando duro, pero tenían una educación asegurada, tenían una buena educación. Yo creo que usted viendo buscando un trabajo de maestra, realmente no buscaría trabajo en una secundaria que no tiene acreditación. Inclusive yo pensaría 2 veces ir a una escuela que no tengo acreditación. Jerry me está mirando feo. Oh, nunca a propósito. Bueno, yo quiero terminar esa nota. Yo creo que nos cabe a nosotros que nos hemos beneficiado por tanto que nos ha dado la gente que vino antes de nosotros. Nosotros que meremos hacer el mismo favor para los niños que vienen detrás de nosotros, para decirles, realmente nos preocupamos por ustedes, los queremos. Que las familias que quieren ir porque tienen miedo de que van a estar en unas escuelas sin acreditación. No, por favor, quédense. Vamos a hacer lo correcto para ellos. Hay que asegurarles de que los queremos. No importa su destino y no importa el destino de todo el mundo en esta ciudad. Gracias. Gracias, Leo. Gracias. Always tough to keep the clock on. Here goes the This evil time. eye. All right. Now you got 2.5 minutes now. Okay. You have to make up for her. Of course. Tiene 2 minutos y medio para tomar en Stacy cuenta el Slides, tiempo que se everyday quedó de más la otra School señora. and current vice chair of the Yo Revere vivo en, School Committee. yo I soy la didn't vicepresidenta del prepare anything. I know subcomité they've escolar de already Revere. before. No preparé I did nada some of the ahora, questions pero that Ms. Nugent had asked, pero I responded anoté to unas each, preguntas que but el señor Nuche so escribió. in case anyone had those same Así que questions si in the alguien back of tiene their cualquier mind, do you preguntas wanna en respond? mente, quiero Let's see responder if I can find them y now. pregúntame si puedo encontrarlas ahora. Oh Un my goodness, segundito, I'm por favor. embarrassed. Ay, qué pena, no las encuentro. No, I just need my answers. Okay, her first one was as far Bueno, as la the budget primera una, changing, from si 500,000 si and está we cambiando el understand that it presupuesto keeps de changing. 100,000 y The continúa total cambiando, anticipated budget el right total now is anticipado actualmente $470 million. $170 millones. In December, before we got En the diciembre, additional antes que funding from recibieron el fondo MSBA, adicionales 17 para million MSPA, completed value 17 engineering millones and streamlined some terminó antedated costs for environmental concerns. y The a number otros was set costos por for preocupaciones 99 million. ambientales. En aquel Some tiempo era folks won't let that number go 490 away. millones. The cost
El costo para la ciudad ahora está proyectado que sea 290 millones, pero que sea algo más. Pero SMCA paga el resto y esos números continuarán a bajar en lo que realmente lleguemos a eso. De revisar todas las presentaciones que están en la página web de cada una de nuestras reuniones y ahí pueden contener información. Dice que solo hay un maestro en el comité escolar, o sea, hay un maestro en la junta. Se determina la configuración de la junta y así es como existe. Nuestros maestros han sido parte del programa educativo diseñados por otros grupos maestros y especialistas en áreas específicas para ellos. Junior RTC, educación especial para los pequeños grupos, etc. La siguiente pregunta era si se vuelve una escuela charter. Eso simplemente no tiene sentido. Luchamos muy difícil para correr las dos escuelas charters de Revere. Queremos que esta sea una escuela media para la ciudad, para que pueda acomodar todos los niños que están viniendo a la escuela primaria. Que números que aumentan todo el tiempo. No puedo entender la terminología de otras preguntas. La última era sobre acreditación. Ella nos está diciendo por 10 años, NISAC, 10 años que la secundaria es inadecuado. Lo había mencionado antes y dijeron que iba a mantener nuestra acreditación siempre y cuando trabajemos tratando de construir una secundaria. El comité escolar y el comité escolar está consciente de esos reportes, contenido. No son cosas que se hicieron de última hora. Una última cosa, si vieron el diario el fin de semana, vieron el costo para la nueva secundaria Wakefield, que va a tener 800 estudiantes menos de los que planeamos tener. Además, y sin carreras técnicas. De nuevo, es típico de lo que cuesta un lugar así y es similar al que nosotros pagaríamos. Gracias. Bueno, me gustaría traer al señor Vizqué para que discuta algunos de los números que se mencionaron. Señor Vizqué. Gracias, Richard Vizqué, 31 Broadway. Jefe financiero de la ciudad. Perdón que no puede estar en la reunión. El alcalde presentó un memorándum con la resolución y planeamiento financiero que vamos a tratar de modelar para poder pagar por esta secundaria. Así que no quiero pasar mucho tiempo en ese plan, pero básicamente hemos establecido el fideicomiso de estabilización en secundaria que fue aprobado por este honorable cuerpo. Esos fondos y lo que se propone colocar en ese fideicomiso basado en cómo va a aumentar, subir o bajar el presupuesto para la secundaria. Estos números cambian diariamente, es normal. Acabamos mis números que están aquí es mi último pronóstico sobre lo que pensamos que costará. Y si ustedes desean, puedo explicar más a fondo parte de los documentos que les di. Así que le pedí a Ashley que vea el documento que le envié. Este sería el mayor. Así que la primera cosa que quiero ver es para un proyecto de secundaria que serían 470 millones de dólares. La cantidad mayor, 180 millones. Así que la ciudad pagaría 219 millones. Lo que estamos haciendo es hacer préstamos temporales para que el proyecto continúe
como está pronosticado. La primera fila a la parte de arriba es el interés que está proyectado, se tendría que pagar en el año fiscal 2025 y después en el año fiscal 2029. Así que el izquierdo, esos son los bonos temporarios, la cantidad necesitada a esta altura. Y la idea sería de hacerlo en 3 fases. Comprar los bonos o venderlos en 2027. Y eso serían 2 millones de dólares de intereses a comenzar. Y así subsecuentemente, como mira esos números. La parte mayor sería en el año fiscal 2028, que serían, cuando serían 2028, que serían 2029, 12 millones 150 mil. Así tenemos estos números también que se puede ver ahí. El último, 2029, es el bono que recibiríamos ya que termine, cuando termine la auditoría. Así vemos claramente lo que está. Sería un bono de 5% de lo remaneciente del año fiscal 2027. Así que como usted ve en el lado derecho, en la columna derecha, comienza 2 millones en 2025 y el precio máximo anual sería 20.505.000 en el 5% de interés de préstamo para cada uno. Es difícil saber dónde vamos a estar cuando seamos estos bonos. Puede ser más alto, más bajo, pero creo que 5% es un asesoramiento bastante justo. Si baja el mercado, nosotros terminaríamos ahorrando un poco. Estamos recibiendo actualmente un buen regreso basado en los números actuales. Esa ayuda con la porción de los ingresos que nos ayudaría a tomar cuenta de eso. Esta es mucha información, pero si alguien tiene una pregunta, o puedo continuar con eso o puedo ir con la siguiente imagen. ¿Existe alguna pregunta sobre esto? Bueno, yo solo tengo una sobre esto y basado en esto, esta es la construcción y no para ir mucho en detalles sobre el costo del dominio inminente. ¿Eso es basado en qué número? El dominio inminente ya fue colocada, está viendo en el calendario que había, que es parte de estos números en la tercera línea ahí. Sí, en la siguiente página se vería el pronóstico. Perdón, los números son muy pequeños, pero tratar de colocar todo en una sola página. Perdón si no se puede ver muy claramente. Hemos creado un comité de planeamiento a largo plazo con el alcalde que usted vio hace 2 semanas. Y en ese comité tenemos un desarrollo a largo plazo que es el asesor principal, el jefe de planeamiento y desarrollo comunitario, también un consultante que nos va a ayudar a trabajar en el aspecto comercial. Repasamos todos los proyectos potenciales en la ciudad. Yo comenté 4 fases de este pronóstico. La parte de arriba es el desarrollo HWM. Tengo en 43, pero puede ir hasta 42. Es difícil no volverse muy especulativo cuando uno va a esos tiempos tan largos. Se puede ver los proyectos, lo que está propuesto hacerse, lo que se planea esto ser en los próximos años y las cuotas de permiso para estos proyectos. Es en las estrategias tomar la mitad de estas cuotas, no solo para todos los permisos, sino solo para ese proyecto. Tomamos el 50% de esos impuestos a plan de estabilización. La mitad serían 6 millones de dólares. En ese lugar serían los 4 crecimientos en fondos. Esperemos que recibamos los 6 millones al año, 1 por 6.
1.6 millones. La idea es colocar dinero en esta cuenta de estabilización para tratar de ver, a estar preparados por cualquier aumento de última hora que sucediese. La segunda parte es el proyecto más grande que está planeando hacer en los próximos 5 años. Tenemos una buena idea de lo que son esos proyectos. El permiso esperado, son los permisos de fondos que será pronóstico en los próximos 5 años. Estimamos el nuevo crecimiento a esto. La tercera y cuarta secciones como permiso de planeamiento y proyectos especulativos colaterales. Así que el total final del total vamos a tener que ir revisando los números tan comúnmente sean necesarios cada año, así aunado al pronóstico financiero que ya tenemos en mente. Parte de esto, pues estoy aquí para resolver cualquier pregunta. Si tiene alguna pregunta sobre evaluación o crecimiento. Así que pues aquí más que dispuesto a responder cualquier duda que tengan. ¿Existe alguna pregunta? Continuar. Bueno, la última imagen que tengo, el total de el costo de las áreas verdes. Esto creo que la gente está esperando ver para ver exactamente lo que sucede cuando los ingresos y gastos se comparan uno con el otro. Traté de comprimir la mayoría de esos documentos, pero creo que la parte más importante es la parte de hasta abajo, pero la segunda más importante sería la de arriba que muestra el costo de impuestos cada año hasta 2030. Para que ellos no entiendan la proporción 2,5, preocupan sobre esto y cuánto vamos a abrumar a los residentes, etcétera. Así que estamos. No se puede aumentar más del 2,5% de un año anterior al otro. Es solo si existiera una gran cantidad de crecimiento en la ciudad. Y si tenemos reflejado en este lugar, para creamos una segunda, creamos una nueva lista para esto, que es típico para esto. La adición de nuevas viviendas, viviendas tipo townhome, y otros desarrollos, todo ese tipo de cosas. Es aproximadamente $150,000 al año. El desarrollo HWM, eso le dará una cantidad que esperamos sería el crecimiento. Así en lo que se agrega esto de año a año, se puede ver cómo ese límite sube de 2 millones en 2024 a 156 millones cuando llega a 2030. Así que esto es fuente primaria de ingresos que tenemos para balancear el proyecto, el presupuesto. En el ingreso es la asistencia estatal. Y acabamos de recibir los números de parte del Estado. Así que puede ver 114 millones de dólares que esperamos vamos a recibir del gobierno estatal. Aparte con 14 millones de dólares adicionales. También luego tenemos los ingresos que vamos a recibir, ingresos de inversiones, todo lo demás. Después creo una lista para el fideicomiso de estabilización secundaria y lo dejé en blanco porque necesitamos finanzas para acomodar el plan. Esperamos usar tan poco como sea posible, pero los fondos en ese fideicomiso va a ayudar a balancear el presupuesto. También vemos en la siguiente línea lo que es el precio de los de operaciones. Así lo que podemos ver los pronósticos de 2023 a 2030.
Cualquier pregunta sobre ingresos, aquí estamos más que dispuestos más que a gusto a cambiarlo. Planeamos, planeamos mantenernos bastante cuidadosos con nuestros gastos. Como puede ver, son los mismos números que el alcalde trajo hace 2 semanas, etcétera, etcétera. Tomamos estos números y tomamos los números que donde pensamos estar en 2024 y haremos lo mismo con las escuelas y esos son los costos operativos. Ese servicio que usted mira ahí, ese sube de 7 millones a 9 millones, hace que se convierta en 23 millones y fracción. Toda esa es la duda agregada y es lo que estoy presentando ahora. Esto es todo de todas las obligaciones de deudas que creo que podríamos tener. Dice nuevamente, como dijimos, es sujeto a cambio, pero actualmente tenemos dinero ahí para la compra de Wanderland, para la construcción de la secundaria también, y para cualquier otra cosa que ya se mencionó. Tenemos pensión y calificados, así como plan seguro. Quiero que la gente sepa que podemos hacer una modificación de los beneficios. Tal vez tengamos que hacer una extensión de la pensión basado simplemente en el mercado actual, de unos empleos en el sistema, etcétera, pero todo lo que está aquí, no hay opciones de ahorros, nada de eso. Lo único que ve ahí es el fondo de amortización para nuestra pensión y el costo de nuestro plan de salud, que aumenta a 6%. Sentimos que 6% es un precio razonable para pronosticar. El asesoramiento es el dinero que el Estado nos carga. Cuando nos da dinero, el dinero que recibe de regreso. Esto basado en los números de 2020 que vamos a recibir con los ingresos que ya mencionamos. Así que el número que usted mira ahí está en la línea hasta abajo. Como usted puede ver, el año fiscal 2024, estos 124 millones de dólares. La mayoría de la gente sabe que siempre tenemos un balance cuando comienza a esta altura del año fiscal, así que es esperar que esto suceda. Les garantizo que esto va a ser un presupuesto balanceado cuando venga frente a ustedes en mayo para recibir aprobado. Así que aún no tenemos los números, usamos esos números y los continuamos al siguiente año fiscal. Pero la buena noticia es que cuando esto se balancea, los números aún son mejores. Do see some negatives in the bottom. We know that's there, but quite frankly, these are the best numbers that I've seen since I've been doing this, since we've been starting, because we're getting more information. We're able to get work with the financial advisors, work with all the departments, come up with a financial plan, and you know, we're dedicated to get this school done for the city, and we're doing our best to make sure it happens. So that is what I have for you. I hope that this answers a lot of the questions. I know it's a lot of information, even though it's only 3 spreadsheets, but there's hundreds of spreadsheets that come behind these too. So it's I try my best to make it as simple and clear as possible. Always happy to answer any questions on it. So with that, thank you, and thank you if I can answer any questions. Thank you. Any, with that being said, any questions from the council? Mr. Chairman, Yes. quick question. So there are 2 items on the agenda. Are we going to listen to the presentations for both items and then speak, or are we picking up each item? The items on the agenda is long-range financial planning, which he's been doing all along, so it kind of. Okay, so we're going to do it at the end. I just want to clarify Yeah, that. you can speak on it. I believe the financial planning, the long-range financial planning is what he's been saying as well. So it goes into exactly what he's been saying. So it's one of the same, let's put it that. Any questions, or anybody have any questions for Mr. Visca?
Council President Keith. Thank you, Mr. Chairman. Obviously, appreciate you putting this in front of us. I know that this is a lot of what we've been asking for, and we've had a lot of communications regarding, the cost and certainly the construction project. And I think that everyone, Mr. Dakin and the entire team has been, very forthright, and certainly there's been some contentious moments. For myself, and I may speak for some of the other counselors, one of the biggest concerns we had, and that just to continue to put out the mistruths, was making sure that even myself, I would not feel confident going forward with this project if it meant that we had to have in form of a proposition over proposition 2.5 or an override. So I just want to make clear that you're saying to us that is not something, you're very confident that it's not something that's going to be necessary. Yeah, based upon current information and the forecasts that are here, and again, I welcome anyone to look at this forecast, challenge it, tell me where you think I'm off, tell me where you think there may be problems, and we'll adjust this. This will be adjusted year in and year out, and I think it's really important to know that in order to keep moving the chains, we need to take a vote tonight to get this in front of MSBA so they can actually give us a final project schedule. But we're going to be working on these numbers for years. We're going to come back before you next year, and the year after, and the year after, and some of my predictions may be spot on, some might be off to the good or bad, but this as it stands right now, I don't foresee that we need a debt exclusion override. But And I just want to make that clear, because there's been a lot, not no one here, there's not one of the 11 council members, regardless of how they vote, that would be in favor of that, right? So we'll just wipe that off the table as any of us suggesting or expecting that. None of us are expecting that. You're not expecting that. That's not something that we feel very confident that that's not going to be in the realm. And secondly, quite frankly, I don't think the citizens of Revere would vote for it. So it's pretty much irrelevant at this point in time. We can never predict 100 years out or 50 years out, but that's something that's pretty much irrelevant. So I really just want to stop discussing that unless it is relevant, which I don't believe it is. And the second piece is, I just want to make that comment, you kind of said it for me, is again, I understand fully there's going to be lots of questions regarding this, and I understand fully that there's certainly some councils maybe don't feel completely comfortable, and there's members of the public that don't feel very comfortable. After 3 years of discussing it, though, I feel like I've gotten a really good amount of information. I feel a lot better now that we've kind of taken that off of the list. And I do think that it's time to either put up or shut up. And that doesn't mean that we put all of our cards on the table today, because the bond vote is actually what really comes down, and that's probably 5-6 months down the road. So there'll still continue to be more discussions when it comes to the project and how that moves forward. But at this point, in order for this project to move forward, to stop discussing any further costs, any potential cost escalation, because we keep kicking this down the road, it's just going to get more expensive. We already know that, and it's time for us to really make a decision with whatever comfort level we have. And I'm not forcing anyone to make a decision that they don't like. If you don't feel comfortable, you vote no. If you feel comfortable, you vote yes. Is it anyone excited? Oh yeah, we love spending money. Of course not. You should ask my wife. I hate spending money. Okay. I threaten her all the time about, I'm going to cut the credit card. I'm going to cancel the Amazon account. It's the same thing with myself. I do it all day long. No one likes spending lots of money unless, of course, it's a vacation and whatnot, and you can enjoy it. Building a new school is an absolute necessity. It's the same as having clean drinking water in our city. It's the same as having good roads. It's the same as having good quality staff. It's the same as having, you name it, good parks. We have to have an accredited high school. That has to happen. That's opening. That's nuts and bolts. That's opening the door. We have to have an accredited high school. Okay. To be able to think that that's not going to happen, or we might not have an accredited high school, is disturbing. I won't see the benefit. I don't know how many councilors in this chamber have kids in their schools that will see the benefit. My kids will be graduated by then. They go to our schools currently, very happy with the school system. Certainly some issues with our current high school. We know that. But we may not see the benefit, but there's a lot of 7,000 students in our school system, and a lot of those future kids are going to see the benefit, and that's what we're here for. So I'll be making that decision. I hope that we can come to a decision to come to vote tonight, but I'll be making the decision to be voting in favor. Thank you. Thank you, Council President. Is there any other members on the Ways and Means Subcommittee that would like to speak there? Council Powers,
and then we'll go to Council Martin. Thank you, Mr. President. Mr. Biscay, without being redundant, are you saying tonight that you do not see any Western Grade Prop 2.5 override in your financial plan? As it stands right now with the plan we have and setting up the high school stabilization account and funding that up until and to the point where we hit that maximum debt service. I feel like as long as the growth forecasts out where we believe it will and our revenues grow the way they have been, and what I'm seeing, I believe that we'll be able to build My this. reason with for it. asking that and, question is levy. when you go back to Proposition 2.5. I believe we had public safety facilities in the city that were closed. And people in those particular areas voted, if it meant an override, to keep them closed. So it's, it's something that we want to make sure to the best of our ability, there's not in that financial plan that you're sending us now. I certainly wouldn't want to see police stations, fire stations, anything like that closed. We did it before and we should never do it again. It's public safety, and that's the most important, one of the most important things we can offer our citizens. Thank you. Thank you. Council Martin. Thank you, Mr. Chairman. I don't have any questions. I just want to put my view up there. So for the past 2 years, the school building commission has been meeting. They have come up with a bunch of locations in the past to decide where the new high school would go. 2 members of the city council who are sitting here now were on that board as well. In those meetings, people were invited to discuss various locations, and they narrowed it down to 3 locations. It was the Coolidge Street where public housing is, the existing high school site in Wonderland. The school building board voted for Wonderland, the school committee voted for Wonderland, and this honorable body voted for Wonderland. So the location is out of question. Some other topics that we discussed in these Ways and Means subcommittees are the many benefits to building a new high school, these tech and science advantages, and the labs that will be built, the smaller classrooms this will create, the accreditation it will give the school. The benefits outweigh so many other things that we have voted on in the past. It's the benefits that the children of Revere are going to see through providing them this school. We also spoke about Proposition 2.5, because there's so many rumors out there, including my dad is one of them. Heard it at the coffee shop. You guys are gonna raise our rent $500. You crook, you crook. This is my own dad. So people hear things in the coffee shops and we need to debunk them. My dad doesn't go on the internet. He doesn't even know how to use the internet. The fact of the matter is, we've also discussed if we were to do a Proposition 2.5 override, the voters of Revere would have a say. They would have to vote for that override if that was the intention, or if that was what we would have to do to pay the bills. So at the end of the day, the voters would have the say. But more importantly, we had conversations about cost escalation and how it impacted the price of the new high school from last year to this year. And one of the examples I discussed was in 2006, how Newton High School wanted to build a new high school for $143 million, I think it was. They waited until 2006. The price went up to $150 million. And then they waited until, back then there was a recession. They waited until the recession officially came to an end. And the price came to $200 million in 2009. And it was the face of controversy throughout the Commonwealth of Massachusetts.
everyone couldn't believe that Newton High School was gonna pay $200 million for a high school. Here we are in 2023. And this school project is gonna cost us $500 million, but MSBA is paying a portion of it. And it's gonna leave us paying $296 million, I believe. What? 289, I apologize, 289 million. With that said, as a city council, sure, we have a fiscal responsibility, and that's an expectation to our constituents and the people of Revere. But we also have a responsibility to lead the city in the right financial direction. And when you're looking to the future, in 20 years, we're going to say, if we're still talking about the high school, we're going to say, why didn't we vote for the project right there and then? But hindsight is 2020. So that's my Thank you, thoughts on that. Thank you, Council. Council Zambuto. Geez, I wish I would get applause. I never seem to get any. Nobody likes you. I'm only kidding. Thank you, Mr. CFO, for your presentation. I gotta say, I'm a little skeptical of the numbers, not just your numbers, but all the numbers we've heard. We had a proposal out there, came back $120 million more. Now we're on projections here and, you know, I trust you know a lot more than I do. I guess what I want to do is go back to this memorandum that you weren't here for, because I had a little debate with the mayor and some of it was a little contentious, and I apologize for that. But one of the points I tried to make was that a 4% cut in 4% increase in public safety is in fact a cut with the inflation rate as it is now. And I was chastised for that, but I'm correct in that, I believe. And so my question to you at this point is, are these percentages still intact? Is this what we're prepared? We're planning to only increase government 3% and public safety 4%. Is that correct? That's correct. That's what we're modeling this forecast after those percentages. And Right. No, that's fine. I just wanted to clear but that up. Make just to sure be that's the clear- case, because I have fears, number one, of public safety, and number two, that the services are gonna be in trouble. And that's a debate for another time, and that's just my point. all the collective bargaining agreements have been settled for all the unions, so we have real salaries for everybody. So Okay. that's the forecast at this point. But And let me ask you, Sure. on the ETP funds, is it legal to take half of that money for the school building fund? I would defer to Yeah. those who would know better. than Well, me. I don't believe we'd come before you with illegal. No. thoughts, but I'm not gonna be on record to say I know. Hold on. Not intentionally saying. I know, I'm just I'm giving you the questioning- honest answer. I Let don't. me rephrase. I'm simply, I simply wanted to know if that was proper. I don't mean that you're trying to propose anything illegal. It was my intent that I didn't believe it was. And I've been around here a while, and I thought there were strict limits to how that money could be spent. I could be wrong. It's a small amount of money, and it's not relevant to this whole. I promise that if it's illegal, we will take it out. Okay, well, that's There you good. Illegal was the wrong word. Again, I apologize. I just meant improper, and I didn't think it was proper use of that money. You really answered the two questions that I had a concern about, was the 3% and the 4%. And I have a lot of trouble with that. Yeah, no one's saying it's gonna be easy, Counselor. Oh, but yeah. We're gonna stick to the plan. Right, okay, well, that's the key. It's not gonna be easy, and some of us are very skeptical that it can be done, period. Thank you. Thank you, Council. If there's no other questions from the subcommittee, then we'll start off with councilors. We're gonna start off with Council Rizzo to my left.
Thank you very much, Mr. Chairman. I very rarely write things down, but there's been so many numbers tossed around over the last however long, I just had to. First thing I'd like to remind people is that this, we are a city council. We're not voting on curriculum. We're voting on a construction project. It's pretty much what we're voting on. As far as space goes, and I understand, that with more students, you need more space. Back in 2016, we had a $2.5 million bond that was all set. At that time, myself and former Superintendent Paul Dakin had slated this bond to remodel the old McKinley, move the business offices over there, and then obviously turn that into classroom space. That never happened. So, but I still think it's a viable alternative. On January 23rd, we heard from you, Rich, very honest and open. That was just last month. Layout plans on a PowerPoint presentation titled Long Range Financial Plan. Last meeting, some of us were called fearmongers. As a reminder, part of the ways that we would have funded this project at that meeting included what was referred to as revenue opportunities. One was a property tax debt exclusion vote. Okay, that was in the presentation. So I don't think any of us who mention it are saying anything out of school. Adopting the Community Preservation Act, which would add an additional 3% to our property taxes on top of the 2.5% limitation that we have, as currently allowed by statute. A review of our fees, fines, licenses, and permit fees, monthly trash fees, a move to GIC from existing health insurance for employees' health insurance, and finally, by decreasing the number of full-time employees wherever possible. Those were all in the presentation. So we're not crazy by bringing these things up. Just this week, as expected, a lawsuit was filed, many of us knew that, against the city for the land taking at Wonderland. Their attorney states, and this is, I'm not saying anything that hasn't been already in the newspaper, on a low end, they're looking at 40 million, on a high end, $100 million additional on top of the 29 million that has already been slated. Doesn't mean they're going to get it, but this is what they're looking for, and this is what we're exposed to. Then at the City Council Ways and Means Subcommittee meeting back on February 13th, just 2 weeks ago, the mayor said he was giving a 30,000-foot level view where we were reminded once again of the city's ever-changing share of the cost of this project. In March of 2022, not even a full year ago, the city share of the burden was $230 million. In December of 2022, our share was $338 million. Now the latest figures as of December of 22, the city share is $290 million. And apparently part of this lower cost was now attributed to a reduction in cost assumptions related to soil handling, for which our own Conservation Commission does not even have a complete handle on as of today. Fact. In addition to Rich's comments and revenue generating sources, the mayor laid out either a new or additional options that include a presumption of permit fees generated from HYM, which again are unknown, 50% of some unknown number of foreclosures, whatever that is, ETP funds, and 50% of the Community Improvement Trust Fund payments. These trust fund payments are supposed to be used, they're supposed to be directed to the areas of impact where these projects are being completed that require them to contribute to the Community Improvement Trust Fund. Now, I don't know how the ward councilors feel about that. I know if it was my ward and there was a project that got special approval and money went to the Community Improvement Trust Fund, I'd want to mitigate impacts to my residents, to my constituencies. And lastly, to cap city spending, which I fully support capping certain expenses and hiring only based on need. But how do you cap in particular? I'm just going to pick one. How do you cap public safety when our population is growing exponentially and we someday, whenever that is, want to staff a new Point of Pines fire station? How are we going to cap spending? How realistic is that?
I mean, we're gonna open up the Pine Station, we're not gonna open it up. I don't know how we're gonna do it. I think it's irresponsible thinking and really trying to understand it in a way after sitting here for a long, long time, listening to financial explanations. I just don't get it. In my opinion, these numbers relative to the cost and the revenues to be generated are all moving targets. We are possibly in one of the worst economies since the late 70s relative to inflation, with a looming recession that none of us know if it's coming or not. The mayor's financial plan and assumptions are shaky at best and are like a house of cards. You pull one card out and the entire house of cards collapses. So, Mr. Chairman, for all those reasons and the reasons I've stated in the past, as much as we all of us up here have stated, we want a new high school, but you can't have everything you want if you don't have the money for it. The city's gone out to bond for numerous projects. We've got a new DPW facility being built. Again, the Pines Fire Station slated. We've got a lot of other things. So, Mr. Chairman, I just can't see a path forward right now with the numbers and under the set of circumstances that have been laid out before us. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you, Council. Can Any other comments? Can I comment on just a few of those? Sure. We're gonna head into the council meeting. If that's okay with you, Council President, can we do that? Yes. Yes, thank you. I'd That's rather fine. Thank you. move forward with this. So, yeah, we're gonna continue on right now. I just want to address some of those things and thank you for those comments. And I certainly appreciate anybody looking at these numbers and challenging them and making sure they are the best numbers possible. But you're right. The one thing you're totally right on is these numbers change constantly. In order for me to give a snapshot to the council, to give a presentation on affordability and how we can do it, I had to stop the clock and had to present it. And there are certain assumptions in there. Some may be unrealistic or unreasonable, as you may say. And like I said, it's going to be a tough sledding. So certainly public safety, we don't take it lightly. 4%, I can explain some of the strategies to do that, but as older, higher paid people retire, we bring in younger people, they make less money. There's always an attrition part that helps keep that percentage. Will we be able to hit 4% every year for the next 5 years? Time will tell, but we will adjust it and then we'll have to adjust accordingly. The forecast shows that we do become getting a pretty healthy surplus at some points, but again, they're all based upon assumptions being made. So again, I welcome people to tell me why they're wrong so we can refine them and make them well. But just to go back to that original presentation, I realized it was a bit of a shock in our presentation because I was asked to come out here with these giant figures that we were talking about initially and the interest rates and such. So what I try to do more educationally than anything is kind of lay all the options out there. I don't want anyone to think that that presentation was led to believe that we had to do every single thing there. And it actually worked out well because there was a lot of feedback that really told us what was off the table, what was reasonably to be considered, et cetera. And I still stand by a lot of those things in that forecast. And as a matter of fact, if things go bad, those will be some of the things that we will have to come back. I mean, if we can stay with our current health plan and not go into the GIC and everybody knows we have a fabulous health plan, that would be great. It helps keep employees, it helps maintain a good, healthy work environment. But there are 480,000 people in the Commonwealth on the GIC, so it's a pretty competent plan too. And it's my job to bring it before you that there's savings that could be had by looking at the possibilities of going into it. So when I come up here, I don't come up here as a voting member. I don't really come up here as a politician. I come up here with facts to try to give everybody a good idea of what we can do to help make this a reality. So I'm happy as anybody that we don't have to execute on many of them, but I still think things like the CPA should be explored and considered. I still think that we have to look at health insurance costs because they're astronomical. Like we have to look at these things and if things go bad, we may have to come back and research them. But if things go good, then and we can lay off them, that would be ideal. But I just wanted to make it clear that that wasn't meant to be. We have to do all these things to do the high school. I just wanted people to understand that these are the revenue enhancements and the expenditure cuts that we can do to squeeze that gap. So I just want to make that clear.
Just one thing, Mr. Chairman, through you, that was not any way as I mean, I appreciate your honesty. When you came up on January 23rd, you laid out possibilities. So I just want to make that clear to you. I think you're a consummate professional. You're just giving us the numbers and we've got to decide from there. So I thank you, and I just want to try to be as clear as possible to everybody on that stuff. Thank you. Any other comments from any other council? Councilor Novoselsky. Thank you, Mr. Chairman. One thing I had mentioned to the mayor several weeks ago, and Councilor Serino confirmed this with me, that we have a concern about community trust fund money. You know, for my ward, his ward, the other three wards. And I didn't agree with the use, the 50% number. And I think that should be reduced. You know, my number is 35%, and not to utilize any funding prior to FY 26. And leave all that funding prior to that available, 100% of it available to the councils that need something done in their ward. Yeah, and I think that was something that was meant to be talked about. Again, it's community investment trust. I don't think there's a bigger investment in the community than a new high school. So I think sharing some of those funds personally, I think is a good idea. I don't know if the percentage should be 50 or 35, but I mean, some of you ward councilors are blessed with large amounts of community investment. There's other councils that get zero. So putting some of those dollars toward the high school, I think is prudent personally. So, and I'm speaking as a person who has, 3 houses in the city. I put 2 kids to the high school. My grandmother lives here. My whole family lives here. So if I could speak as a citizen, I don't think it's a ward trust. I think it's a community trust. So I think there should be some sharing. And I can differ in opinion, but that's my feel. Disagree with you because That's fine. the buildings are being built in our wards. No, I understand. I put on my citizen hat for a second. And now those monies are coming to our ward councilors. But I'm sure And it's not a zero that we don't want any of it used. no, I think that's why we're here. We gotta use it one way or the other. No. There's a percentage, and I don't mind some of it being used later down the road. I think there's a compromise to be had somewhere Well, like that for this is sure. my compromise, down to 35%. I heard it. You know, and- Point of Anyway, information, Mr. Chairman, point of information. Okay. So the CFO came up with a pathway for payment because we suggested it. Each and every one of us said, how are we going to pay for this? Come up with a payment. Over and over again, the CFO said, I welcome solutions. If you don't disagree, that's fine. If you disagree, give me some line items. Tell me what you want. What do you want to see? So at the end of the day, this is not permanent. So if anyone on this council has a better solution or wants to cut the 50% to 10%, he's open for suggestions. The mayor's aide even wrote an email. Any suggestions, any concerns, please notify me. So this isn't set in stone. So just a point of information. Great. Thank you. Any other questions? All right, well, I guess I'm gonna speak from the last one. Oh, I'm sorry, Council Gagliano. My apologies. That's okay. Thank you, Mr. Chairman. So a question about conservation hasn't been answered yet, and I know that's not your forte, but wondering if someone can. In talks with the Conservation Commission, there's talks of that, the land is finally starting to heal itself over at Wonderland. We may have to put water tanks in this facility and we may have to pay to treat them. I also know that we've hired a third-party company to help with this. Is there any more information that you can provide on that? I would defer to Brian Bacon or somebody who could speak better for that than I could. I certainly don't have any answer on that. I didn't think you did, Rich. Yeah, no problem. Thank you for being here tonight. I appreciate it. So again, on the conservation side, I think we had discussed this last meeting and I don't think we were too clear on what was actually going on, but
do we have any idea of the challenges we're gonna face on the conservation side? I was led to believe by Conservation Commission that, again, the land is healing itself. That there's water there that we may have to store and treat, and that'll be a cost, another cost on the city. And that there's a third-party company involved, and I'm not really sure exactly how that's going to impact this project. But if that's true, that'll be another line item we might have to add. So I'm just curious to know. Thank you. Yeah, so there is a third-party peer review consultant that Concom hired. Hopefully is going to be engaged soon. Unfortunately, just takes payment up front to have those peer reviews happen. That money was approved. That's sort of the final act of the $2 million feasibility study that was allocated a few years ago. There was money there to pay for that. From a estimating point of view and a design point of view, myself and the project team, we feel that we've made conservative assumptions on how that site is going to need to be mitigated and how stormwater and other environmental factors will be handled. We think the pricing that we've put in front of you captures that. And I hope that as we get through the permitting process, but right now it's sort of, I'm not going to call it at a standstill, but until that peer review comes back, we won't learn much. And there'll be another hearing. The project will be at that hearing. The design professionals on the environmental side will be there. And then during the design development phase, we'll translate the opinions of Concom and other permitting entities into a more specific design. It'll be priced again at the end of design development. And we have confidence that the pricing that we've carried can cover the results of that process. But like any development, especially development of this size, there's certain items, scope items that we don't know are going to have to be there till we have commitments, permits, and orders of condition in hand. So we think we're well positioned to go through it, but there's no way to get real answers on that other than proceed forward. Thank you. I also, I hate to keep harping on this eminent domain issue, but just a question for the CFO. Are these numbers based on the bond for 29.5 million? Are there numbers that, you know, if the price is raised, let's just say, and I know that you guys are confident, I understand that, but you know, there is something going on and we need to pay attention to it. So does this reflect anything else but 29.5 million for the eminent domain? Yes. Okay. Thank you. Councilman McCann. Thank you, Mr. Chairman. Could I ask Brian Dakin to come up, and I just needed to ask him a question, please? So, Ms. Gravelisi got up and spoke about if we put the new high school at at where the old high school is in the field. I'm hearing conflicting stories. Do we take East Mountain Ave as eminent domain, or we don't have to take anybody by any houses by eminent domain? So that the answer to that question is tied to the biggest risk of a potential high school at the existing site. And it's that Ericola Park is a park subject to the state's Article 97 process, which is basically a permitting process. It's another item that if we were to build there, and when we were considering building there, one of the initial year and a half long processes on the permitting side would be getting the state to sign off on relocation of that park. It's to go all the way to the State House, has to vote on a bill, needs to be sponsors for the bill. If the results of that came back as that park could be replaced 1-to-1 square footage wise, meaning there'd be a survey, the exact square footage of that park would then have to be put back after the existing building's demolished. If it's 1-to-1, it can fit. There would not need to be any eminent domain. If during that process, it came back as it needs to be replaced 1.5-to-1 or 2-to-1, then the city would already have a construction project moving forward. We'd be on the hook to rebuild a park. And if it's any bigger, that state process results in it being any bigger than a 1-to-1 swap, you would need to go get land. The only way to get that land, in our opinion, was to expand the site. So the answer is, could it fit there if the state Article 97 process allowed a 1-to-1 swap? Yes, no eminent domain. However, you'd have to start that process to get that answer. And if it came back as you need to replace it 2-to-1, 1.5-to-1 as far as area goes, you would then need to go find that space
in the neighborhood. Point of information, Say, state your point. we've had many projects. We had to move parkland. We've done the Hill School, for example. We had to redo the fields in other places. This process happens all the time. It's usually 1-to-1. I'd be shocked if it was 1.5 to 1. Almost never with Article 97. Thank you. Thank you. Okay, any other, Councilman McDonough, anything else? Sure. I'd like to read something before the initial vote. Thank you. Floor is yours. Okay. Do you wanna, do you have a? I just wanted to bring a point of clarification as to the Article 97 question was brought up. I'm Tom Strowski, the Chief of Planning and Development for the city. Prior to this role, in another municipality, I worked on an Article 97 swap. And actually, if you think of property rights as a bundle of sticks, one of those pieces of the bundle is just easement rights to pass through. So we orchestrated an Article 97 swap because we took the easement rights for a new housing development. And we took 22,000 square feet, I want to say, just of easement rights to pass through, and not rights to own the property. And the state actually required us to make a 2-to-1 swap in full parkland. And so that's really the uncertainty that's involved. I think the councilor is right. In most cases, it would be a 1-to-1 swap. But just like the uncertainty that we're offered with the eminent domain value at the end of the day, that is an uncertainty where ultimately it presumes of a bureaucrat at the state that tells us what we can or cannot afford here. At the end of the day, there's a lot of uncertainties right now, and we have to decide on which ones are the best to deal with. But I agree. Right, and we're in schematic design, so every single time a city council votes on schematic designs, they're dealing with a host of uncertainties, which I think the development team here is. Which is making it hard for us as a city council because of the uncertainties, obviously, you know, with the unknowns and funding it, but I understand. Thank you. Yep. Council McKenna. Thank you. I was going to read this before the vote. I'm going to read it now. I feel I wear 2 hats on this council. One of them is a former teacher for 33 years. During my time as a teacher, I was involved when in 2014, we were awarded one of the best urban schools in the district. What this award did for our students and our outstanding education they received from their teachers gave many of the opportunities to get into prestigious institutions with 4 years of free tuition. The city also thrived and everyone wanted to send their kids to Revere. Our attendance rose to great heights. I was very proud and honored to be a teacher at the Revere Public School System. I witnessed what a great school system can do for a city and its students. My second hat I wear is as an elected official for Revere. The vote of confidence to elect me by the people for now 8 years and to represent them and the city of Revere is to always make the right heartfelt decision, which I feel I have always done. Wearing these 2 hats has made it very difficult at times for me to make the decision that I believe would be the right one. This decision that I make tonight is probably one of the most difficult decisions I have made on this council. I have given it much thought, have spoken to many people, and have agonized over this at times. It wasn't made lightly. I believe going forward, there are too many unanswered questions. I feel the hat I wear tonight is for the people of Revere, my constituents, and I would not want to burden them with the cost of this whole project. My passion for teaching the students and my colleagues, I don't hold lightly. But with inflation, a so-called recession may be coming. The uncertainty of the legal process caused by eminent domain, the interest rates increasing, et cetera,
I believe Revere cannot afford putting this high school at the Wonderland site. Thank you. Thank you. Thank you, Council McKenna. Okay, I guess I'll end, in, my comments, being on the building committee for the past 3 years, it's given me a time to reflect, the process and, there've been a lot of meetings, a lot of hours put in by a lot of people in this room and a lot of people outside, this building. And I guess that's what's, tough, because we've gotten to this point and now that we're at a point where we need to make some decisions. My frustration and my hesitation comes with making decisions that have been these last few months that really came with numbers that were not correct. Okay, we were giving numbers throughout this process. And I also was on the construction, the committee that selected the construction manager. That also looked at the numbers that we provided them. Okay, when we chose Consigli, they saw the budget. And then we go in and the budget continues to move. But it continues to move drastically after we made a decision on eminent domain. And that's a problem I have. And it's something that I have a difficult time getting over. Because I think if the numbers were at that, if we were provided the numbers prior to the eminent domain vote, the Wonderland site would have never been a chosen site. And I know that because I was the deciding vote. So, and that's to say that I voted for Wonderland, but I voted for Wonderland based on numbers that were incorrect. And I can't get over that, unfortunately. I can't go over that hump. And I know based on the construction costs, if these are where the construction numbers are, well, that's fine, I guess. But now, based on those numbers, I know for certain that the Wonderland site will assist quite a bit when and if it's developed, okay, with paying down the note. And not to get into the eminent domain price, but I act on the side of caution all the time. This is not my money, but I'm acting like it is, because if it is my money, I couldn't take that chance. And that's how I feel. I said, if this was my own, I put myself in my own money always at first and say, if I was to do this, would I take this chance with my own money at Wonderland? The answer to that is no. So if I have to do that and I am being fiscally responsible, okay, with the city's money, I can't make that decision to move this schematic design forward at the Wonderland site. And that's just me being in the finance world. I do it for a living. I've done it for 30 years. And I just feel that the risks at the Wonderland site outweigh the positives. And that's just my opinion. So I'm going to end it on that. I think we've gone through this committee. We've had multiple meetings. I think it should be voted out. I think I have some people that would like to see it voted out. And I ask for a roll call from the subcommittee to roll it out, to vote on this, please. Shall the Ways and Means Subcommittee report out Council Order 22-342 with a favorable recommendation for approval by the City Council? Council Morabito? Yes. Yes. Council Powers? Yes.
Yes, Counselor Silvestri. Yes. Yes, Counselor Zambuto. No. No, Council President Keith. Yes. Yes, and Chairman Visconti. No. No, this matter will be reported out of committee with a favorable recommendation for adoption. Five-minute recess? One, two, one, two, one, two. Hi, Maggie. I'm sorry I missed your call. I'm in a Zoom call right now and I'm only have 5 minute break. No, that's okay. Yeah, no, so when is your son coming back? Is he coming back March or April? Oh, in April. Oh, okay.
City Council meeting of Monday, February 27th, 2023. We'll all rise and say Bienvenidos a la reunión del 27 de febrero de 2023. Por favor, levantémonos a saludar la bandera. Roll call of the members. Councilor Pasando listo, miembros, concejal Cagliando, presente, concejal McKenna, presente, concejal Moravito, presente, concejal Novoseski, presente, concejal Powers y Rizzo, presente, concejal Serino y Silvestri, presente, concejal Visconti, presente, Councilor Zambuto. concejal Zambuto, presente, concejal presidente Keith, presente. Muy bien, tenemos quórum. Aprobación de la reunión anterior, febrero 16. Madam Clerk, before we begin Señor secretario, antes de comenzar, I do want to offer, quiero ofrecer un momento de silencio para un empleado de Revere de mucho tiempo, algo que es muy conocido por todos nosotros, el señor Alvin Morelli. Pasó mejor vida apenas el fin de semana pasado. La ciudad de Revere, que trabajó para la ciudad por 35 años. Su familia es muy bien conocida. Su maestra que es una maestra en una de las escuelas aquí en la ciudad. Y su familia ha ofrecido tanto a la ciudad. Así que tomo ese momento, un momento de silencio en su nombre. Gracias. Gracias. Calendar item number 3. Número 3. Moción presentada por el concejal Powers que el alcalde pida al secretario, al abogado de la ciudad que hable con el consejo sobre el estatus del 585 North Shore. Concejal Powers. Aproximadamente 3 años, hace 3 años nos reunimos con los abogados y del dueño de la propiedad y otros individuos que estaban con él. Y esta vez, esta sugerencia en relación a este proyecto es un edificio peligroso. Hubo una fuga de aceite hace años ahí. La gente se ha metido ahí ilegalmente porque muchas cosas se habían perdido. El departamento de bomberos. El departamento de bomberos, el edificio es designado como el edificio que no arriesga su vida yendo ahí. Hay gente en ese edificio que necesita ser salvado. Situación. Hace un año, después del Consejo de Ciudad, muchas veces lo vimos y me dijeron que éramos dueños del edificio en aquel tiempo. La ciudad de Revere era dueña de esto. Yo dije, bueno, buena noticia. Me enteré un mes después que no éramos dueños del edificio. Que había aplicado para bancarrota, basado en las reglas de bancarrota. No permite la transferencia de propiedad. Estoy seguro que hay dinero en ese edificio. Y también y las cuotas dadas por el Departamento de Ingresos, considerando las condiciones del predio. Así que por eso les pedía que el abogado de la ciudad que venga aquí para ver cuál es la situación de esto, si lo vamos a derrumbar, que es un peligro para la gente que está ahí. Es un edificio muy bonito de verlo cuando estamos entrando, cuando la gente que está entrando a la ciudad. No sé cuál es la cantidad de impuestos que está atrasado. También me gustaría saber si vamos a tener una posición legal sobre este edificio y si lo podemos eliminar tan pronto sea posible. Tal vez construir otra cosa ahí que funcione mejor para la ciudad y para... Así que, por favor, consejero Powers, gracias.
Gracias, señor presidente. Sharon O'Connor, aquí en parte del Departamento de Inspecciones. Esto está en litigación actualmente, así que es muy limitado lo que puedo informarles, así como lo que puedo responder. Sabemos que en febrero de 2018 la ciudad dio una acción legal para hipotecar para embargar ese edificio. En 2019, octubre de 2019, el dueño se fue a la bancarrota, un distrito de Massachusetts, que era una corte federal, con un juez federal. Así esa acción aún está abierta. En noviembre 19 hicieron un procedimiento adversario contra la ciudad en cuestiones sobre esto. ¿Por qué es el retraso? Bueno, puede decirle que está en litigación activa por 5 años. Debido a la complejidad de estas materias y el efecto que ha tenido el sistema de corte, ha causado significativas retrasos en nuestro sistema. Aunque actualmente existen 2 acciones legales en la corte, la noche está en pausa y la acción de bancarrota es la acción primaria actualmente. Bueno, ¿qué significa esto? Esto va en efecto automáticamente cuando se bancarrota, cuando evita cualquier agencia de recolección incluyendo y por eso es que la ciudad no puede hacer ni una acción, por ejemplo, vender el edificio. La ciudad va a continuar agresivamente a proteger sus intereses, continúa yendo a esos procedimientos que se necesitan y eso está haciendo actualmente. Sin embargo, no está en manos la decisión no está en manos de la ciudad actualmente. Continuamos basados en las condiciones de la propiedad, pero tenemos que respetar el proceso de ley, ser pacientes y esperar la decisión de la corte. Mientras continuamos advocativos de que la propiedad entre nuevamente, que salga de default. Gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Es un área externa en cuestión las condiciones del edificio que se quede así, que esté así dilapidado. Que hay niños que, por ejemplo, andan ahí cerca y nada se ha hecho al respecto. ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, en cuestión de las condiciones, nada que ver las condiciones en las que está la propiedad actualmente. Pero puedo decirle de que debido a la acción legal es muy limitado lo que nosotros podemos hacer. Todo el propósito de la bancarrota del capítulo 11 es de que la persona que hace la petición tiene que venir un plan preaprobado para pagar por sus deudas. Pero no, así que no podemos hacer nada hasta que recibamos una decisión de la corte. Bueno, está bien, eso es parte de eso. La otra parte es de que el edificio sea tomado en cuenta. Hay una casa que estaba atrás donde la gente vivía. Esto crea un lugar, condiciones bastante inseguras para los residentes. ¿Puede decirme algunas comunicaciones sobre la corte sobre esto? Está actualmente pendiente. No sabemos cuándo, depende del estado, cuándo sea el siguiente procedimiento, pero la acción en la Corte Federal es lo que toma presente sobre cualquier otro procedimiento y no podemos tomar ningún. Entiendo. La Corte de Bancarrota tiene un calendario, cuestiones están las cosas que están en la agenda. O sea, sí tienen, pero no tengo conocimiento sobre eso. Aprecio si no puede dar información tan pronto lo sepa. Definitivamente. Sin duda. Bueno, está bien, se pone en archivo por ahora. Gracias. Número 4, audiencia pública. La aplicación de John Durant, 18 calle Hitchburn, aquí en Revere, pidiendo permiso para convertir a una lavandería existente en un club de salud en la 895 de la Broadway. Es una audiencia pública. Estoy aquí para dar proponentes. Nombre y dirección, por favor.
Mi nombre es John Duran. Tengo un permiso para hacer un negocio en la 897 de la Broadway, que anteriormente era una lavandería. Estamos tratando de construir un gimnasio ahí, que básicamente es clases para personas, cosas que están abiertas para pública, gente que pueda tomar clases de salud, salud física, porque eso serían clases personalizadas para lo que ofrecería el negocio. ¿Algún otro proponente? ¿Algún proponente en la audiencia? Muy bien. Tenemos aparte, ¿algún oponente? ¿Algún oponente? Bueno, vamos a cerrar esa parte. ¿Quiere hablar alguno de los concejales? Concejal Cagliandro. Ese es técnicamente su distrito, compañero. Tengo una pregunta. La aplicación es 895 Broadway. Este sería 897. Y se va a convertir eso en un gimnasio, va a tener clases ahí de educación física, etcétera. Sí, gracias. Concejal Powers. Gracias. Como ustedes saben, hay un edificio existente ahí, encima de una familia de un edificio de familia. ¿Cuáles son sus planes para el edificio que existe ahí ahora? ¿Qué es lo que planea hacer para hacer con el edificio? Tengo que hacer. Estamos hablando de dos edificios o un. El segundo sería a un lado del edificio existente. No es en la parte de arriba, sería a como 5 pies del otro edificio. En el mismo lote, pero a un lado. Mira el plan, te mira 2 edificios. Uno de atrás, que sería el nuevo edificio. Así como se construye, sería un solo edificio y la familia, y los 2 apartamentos. Gracias. Concejal Silvestre. ¿Cuál es la situación de estacionamiento ahí? ¿Se espera 45 clientes, 48 clientes? ¿Dónde se estacionarían? Entonces, 3 espacios en el frente y otros 3 en la parte de atrás. Pero la situación especial para este negocio es de que es para la comunidad. La mayoría de esta persona no tiene auto, es gente que solo camina. Sería un pacto limitado para la comunidad. Es para la gente anciana en general. Son 12 personas dando clases. Un maestro por clase no va a ser un negocio muy extenso. ¿Algún otro concejal? Señor Durán, tengo preguntas similares al concejal Silvestre. Yo sé que está en lo Broadway, etcétera, pero usted también va a ir tiene que hacer un par de procesos aparte de esto. Pero ciertamente sí puede decir qué es lo que está dando ahí. Es el que será el 6 de marzo de 2023. En orden la aplicación de Michael Soley de Wakefield, Mass, buscando permiso del Consejo de la Ciudad para reconstruir un edificio no conformante, estructura no conformante que sufrió un incendio en mayo de 2021 con el propósito de construir un nuevo unidad residencial de 6 unidades con 6 espacios de estacionamiento en la 141 y 143 de la avenida Endicott. Estos son proponentes, miembros de la agencia.
Buenas noches, President and councilors. concejales. My name is Me Nancy dicho. O'Neill, and I'm an attorney located at Mi 14 Nancy Park O'Neill, Avenue. en la 14 de la avenida Parker. Estoy aquí en nombre de mi cliente Michael Pesoli. I am joined here tonight by Mr. Casoli, as well as our architect and Estoy engineer. consultoría con el señor Pesoli, así como arquitectura, aplicaciones para la extensión de seguridad conforme importante de 141-53 de la Endicott, la avenida Endicott, que fue destruido en un incendio en mayo hace 2 años. Ese edificio fue construido en 1920. Fue para poder reconstruirlo, tenemos que venir aquí. Como pueden ver aquí, sería muy similar al edificio que existía antes. Contendría 6 unidades. El propuesto también sería la misma altura, pero un poquito más estrecho. Se planea tener un estacionamiento subterráneo con espacio para 6 espacios. La adición del las 6 unidades se ofrecerían como condominios para aumentar los dueños de propiedad en la ciudad. Sería una completa mejora sobre lo que existe actualmente. Sería oportunidades para más personas en la comunidad para que compren esta propiedad. Y estoy aquí para cualquier pregunta que tengan. Esta es solo la audiencia pública. Pero quieren que oponentes y proponentes. ¿Algún proponente de la audiencia si quiere venir a hablar? Proponentes. Yo estoy en la 38 Endicott, vivo enfrente de este edificio. No estoy seguro que están haciendo hacia el Feru con estacionamiento subterráneo, porque con este proyecto, todo el estacionamiento de 139 a 157 sería no consistente. Hacer unidades sean familias de una recámara. Si pones múltiples recámaras, obviamente van a ser autos múltiples. Va a aumentar la densidad de vehículos en la ciudad. Que no entiendo, inclusive no respetaría las leyes que tienen ustedes al respecto. Lo que yo tengo hace espacio para 3 autos en el lugar. El problema es de que inundaciones, porque el agua se inunda ahí todo el tiempo en ese lugar. Y la ciudad ha tratado de hacer algo al respecto. Han conectado una tubería directamente a la colina para poder eliminar esa agua del subsuelo. Estoy como vecino, pero ahora que el edificio no está ahí, ¿qué algo que van a hacer para mitigar? Si van a hacer algún programa para mitigar el agua en la ciudad, tienen que tomar en cuenta a los vecinos porque es un problema que existe en toda la comunidad, en toda la ciudad. Sí, esto va a ir al subcomité de zonificación. ¿Algún otro proponente en la audiencia? Y no hay nadie más. ¿Algún oponente? ¿Oponentes? ¿Alguien quiere hablar? Hola. Mi nombre es Laura Marat. Actualmente no vivo en Revere porque mi auto se incendió en ese lugar. Actualmente viviendo en Winthrop. Previamente vivía en la 141 en Endicott. Así que espero de que cuando reconstruyan pueda regresar. Estoy bastante emocionado para mí estar aquí porque fue un evento bastante traumático. Los efectos de los cuales tener un incendio de propiedades continúan eternamente. Esta es mi padre era Bob Mazzarella de Beachmont. Le llamaba Mr. Jolly. Hay mucha gente en el Consejo de la Ciudad lo podía haber conocido. No hicieron nada. Siempre estuvieron conectados con la ciudad, amigos de la iglesia. Todos los vecinos eran muy
se llevaba muy bien con todo el mundo. Me tuve que mudar de ahí y era el neighbor para el señor Requesón. Era 20 años que estuve ahí. No siento que era un buen vecino. Yo quiero decir, hay gente en este edificio que están haciendo el edificio para vivir ahí. Hay animales que están poniendo en peligro a mí y a mis hijos. Hay gente fumando en este edificio que no permite que esto sea seguro. Esto no es, no, esta conversación no la he tenido solo una vez con ellos. Yo creo que el vecino es alguien con el que puede hablar sin peligro de que se vayan a molestar con uno. Es un abogado, está viniendo de la Universidad de Taos, etcétera. Esto viene con toda la presentación, ¿verdad? De cómo él hace negocios. Es una madre soltera, haciendo lo mejor que pueda. Y yo tuve que traer cosas para él. Siempre hubo una excusa para esto. Yo no creo que es ser un buen vecino cuando una persona a cargo de la compañía, uno tiene que ser más proactivo. La gente que vino a limpiar este edificio y así eran rudos contra mis niños, eran vulgares contra mis niños y para mí. Cuando les decía que estaban representando, se burlaban cuando les decía que se pueden hacer algo. Hay un perro que está suelto en mi yarda, hay excremento de perro en el lado. Hay gente viviendo en la parte de detrás del edificio que no ven ahí. Mi preocupación es de que yo sé lo que tuve que pasar para reconstruir. Tal vez reciba a la familia de mi casa. Esto va a ser todo. 50 años. Y estoy seguro que más gente va a entenderlo también. Pero él es que está construido para que lo haga de manera actual. La varianza no se debe dar, una segunda oportunidad no se le puede dar a alguien que no es un buen vecino. ¿Qué tal si la burbuja financiera desaparece? Son las que se queda ahí a un lado de 6 familias, de quién sabe qué cosa. Ese espacio de estacionamiento, como él dijo, no necesariamente va a mejorar nada. Quiere ir más arriba. Debe tener como un patio en la acera, en la acera, en la azotea, donde van a poder para abajo para mi propiedad. Antes de ese último fuego hubo otro antes de eso. Fue en la parte del frente del edificio también. Supongo que y todo el mundo piensa de que es una buena, etcétera. Pero se subió. Y si alguien de Mac contactaron a cualquiera de las personas de la comunidad, les preguntaron sobre cómo se sentían al respecto, sobre sus planes. Él me dijo, voy a hacer de esto y voy a colocar estacionamiento subterráneo. Entonces ahora dice que son 6 unidades, quiere expandirlo atrás, quiere ir al subsuelo. Él me dijo, esto no es mi culpa. Sí, queremos que venga a un vecindario que sea orientado a las familias y continúe la tradición y el espíritu que tiene el vecindario actualmente. No sé si tiene alguna pregunta. Muchas documentaciones, conversaciones entre ellos conmigo. Gracias por su tiempo. Y me disculpo, no entendí usted. Usted aún vive
Sí, vivo a un lado de este edificio. Y por cuestiones de seguros, no te van a seguro cuando van a ser la más pequeño y más atrás, pero están pidiendo más cosas para poder asegurarte, comprar seguro. Gracias. Any other opponents in the audience? ¿Algún otro ponente de la audiencia? Hearing and seeing none, we're gonna close that side of the hearing. Any Vamos a council cerrar esa wants to parte. speak to ¿Algún concejal quiere hablar? board? Thank you, Concejal Mr. McKenna. President. This is my ward. I Gracias. agree with Laura. Estoy de acuerdo con Laura. This landlord was not a good landlord. Ese dueño de People propiedad living no era in un buen, 100 no era un buen old, vecino. Wooden structure. They were smoking. Una propiedad de madera de 100 años de edad. Había mapaches en el techo que entraban y salían todo el tiempo. Hay gente fumando en la parte de atrás, todo de madera. Él les pidió que dejaran de hacer eso y no escuchó. Lo que me preocupa es que quieren colocar una especie de porche en la parte de hasta arriba del edificio. Así que como concejales, por ejemplo, si hay una recesión, que no puede rentar los condominios, por ejemplo, creo que hay una ordenanza que dice que no puede cambiar condominios a apartamentos. Así que eso, creo que daría la oportunidad de hacer eso. Yo creo que debería haber un deck en la parte de arriba del edificio por el comportamiento en el pasado. Como usted dijo, Laura, van a estar haciendo parrilladas en el porche, en el patio del techo. Van a 8 pies más altos. La gente que vive en Bellingham, gente que pasa por ahí, va a pasar ahí, como ustedes saben, porque estos dos son dos oportunidades para tener una residencia que se mira hasta el agua. Desde ahí. A muchas 6 casas se quemaron ese día. Fue un fuego bastante terrible. Hay gente que perdió todo. Hay gente, fotos, de todo, animales, etcétera. No siento que el estacionamiento un problema, pero creo que subiendo 8 pies y hacer un deck arriba, si van a tener parrillas arriba, etcétera. Eso es lo que me pone, que me preocupa. Gracias. Gracias. ¿Algún otro concejal? Sí, va al comité. Creo que todos tenemos muchas preguntas. Ciertamente yo lo tengo. Pero sí, vamos a hablar más a fondo en el subcomité sobre eso. Espero que tome en consideración las preguntas que surgieron hoy aquí o los comentarios, por ejemplo, de la concejal McKenna. Estar preparada. Nos vemos el 6 de marzo aquí. Tema número 6, terminada. Comunicación de Joseph Spinozola, presentando información sobre el comiso de esto para la ciudad de Revere. Buenas noches, señor presidente y concejal. Mi nombre es Joseph Spinozola. Soy el director ejecutivo del fideicomiso financiero. Es una organización reconstruirlo. Eso es cuando el señor Rizzo era alcalde, cuando comenzaron a dar fideicomisos a personal en el área. Ahora, después de la pandemia, estamos de regreso a los ciclos regulares y Revere unas comunidades de prioridad para 2023. Así que tenemos becas, aplicaciones, pueden entrar hasta final de marzo. Vamos a compartirlos con sus organizaciones sin fines de lucro y otros en sus distritos. Una reunión comunitaria en la alcaldía este miércoles. Y pues, estamos dispuestos a hacerlo otro día si ese día no pueden participar. Gracias.
Sí, puede pasar a la secretaria, nos puede pasar a nosotros después. Consejero Rizzo. Thank you very much, Mr. President, and Doctor, welcome. Great to have you here. I'll be very, very brief because Sí, voy a there's ser bastante really, breve. I don't think this is Gusto gonna be tenerlo much of a aquí, contentious debate. pero You're creo here que no va a to, ser un mayor debate you're here to provide aquí sobre eso. philanthropy Hay que for our ofrecer city, filantropía para la and, ciudad obviously we greatly y appreciate it. obviamente apreciamos It's always great to, esto. have Siempre es people bueno who remember where they tener came gente from, que who have, recuerda de dónde who viene, que been han successful. And, sido I want to give triunfantes en back. sus compañías, en su, There's really ah, not much more, en of su- a noble calling. So, y es muy noble regresar a la comunidad, behalf of tratar de myself, I ofrecer appreciate you and your servicios a family. ella. Thank you for all you do. Bueno, aprecio a usted, su familia y todo lo que usted hace. Any other counselors? ¿Algún otro concejal? Well, if I can just speak on, echoing Councilor Rizzo's sentiment. Todo repitiendo lo que dijo el concejal Rizzo. Every community Cada needs more comunidad people and more necesita groups, más organizations gente that y recognize organizaciones que when they have a reconozcan little bit more to give, cuando tiene un poquito to más be able para to give dar. back. And, I think it's admirable. Así que creo So que es I would highly, admirable. Así que empower the residents of Revere and the nonprofit organizations in the city quiero to try quitarle este do their best to dinero a reach estas out to organizaciones, Mr. Spinazzola and the ofrecer ese dinero a estas organizaciones sin fines de lucro por medio de este fideicomiso. Creo que es el miércoles. El miércoles en la noche vamos a tener a las 4 un evento aquí en la alcaldía. El 28 de marzo. Hasta el 28 de marzo vamos a tener aplicaciones para organizaciones y demos más dinero a comunidades en Revere que en cualquier otra. Eso tiene mucho que ver con el trabajo que hacen ustedes aquí y el alcalde haciendo a la gente saber de que esto está disponible. Maravilloso. Se le puede decir a la audiencia qué información nuevamente esa reunión. En esas bolsitas existe un código QR, pero también la fideicomiso de la fundación .org. Existe un enlace para conectar a eso. Pero toda la información está en ese paquete, de una manera u otra. Muchas gracias. So we're gonna place this on file. Thank you for the communication. Ok, señor Pau. Councilor Cogliandro. Concejal Cagliandro. Thank you, Mr. President. Gracias, señor presidente. Tenemos cosas en la agenda. Estos fueron votados unánimemente por su comité. Si no existe objeción, va a tomar todos estos al mismo tiempo. Anyone have an objection? No? ¿Alguien tiene alguna objeción? Madam Clerk? Adelante. Sí, podemos confirmar la nominación, las nominaciones de la agenda. Concejal Cagliandro. Sí. Concejal McKenna. Sí. Concejal Moravito. Sí. Concejal Novoselsky. Sí. Concejal Powers. Sí. Concejal Rizzo. Vota sí. Concejal Serino y Silvestre. Votan sí. Concejal Visconti. Vota sí. Concejal Zambuto. Vota sí. Presidente. Concejal Keith. Las nominaciones han sido aprobadas. Siguiente, el reportaje del subcomité de formas y medios. Concejal Visconti. Gracias, señor presidente. Hace algunos minutos tuvimos una reunión en su comité de formas y medios sobre el diseño de la nueva secundaria. Mayoría de los que estamos aquí estuvimos presentes. Fue votada favorablemente de acuerdo al voto y pido que se vote aquí el voto final. Se aprieta el proyecto, diseños esquemáticos para enviarlos a la MSBA, dentro el presupuesto y calendario. Concejal Cagliandro, no. Concejal McKenna vota no. Concejal Moravito vota sí. Concejal Novoselsky vota sí. Presente. Concejal Powers vota sí. Concejal Rizzo vota no. Concejal Serino. Concejal Silvestre, sí.
Consejero Visconti, no. Councilor Zambudo. Consejero Zambuto, vota no. Council President Keith. Consejero Presidente Keith, Yes, the sí. motion fails. La moción no pasó. Suspension of rules, Extensión de las reglas. hopes for immediate reconsideration and the hopes of not prevail. Reconsideration? We need a roll call for that as well. All in favor? Would you like a roll call? All in favor? All in favor? No. Who voted, I'm sorry, who just said no on that, so I got it recorded. Thank you. On calendar item number 13, that was also in the Número report. 13 también, el reportaje que el desplanamiento financiero de Calendar item number 14. número communication from the 14, city comunicación auditor del also auditor de la certification ciudad of free relativo a la cash. certificación de dinero gratis, de efectivo So this gratis. is gonna require a few different roll call votes. A requerir distintos Clerk, votos. would you like, does Mr. Viscay have to come up? Secretaria, el señor Vizquay puede venir al frente. Okay. No, he's. Please. On the four votes for free cash, one, shall the city council approve a Bueno, transfer se in the refuerza amount la of transferencia en la cantidad $888,681 $880,000, from free cash to $650 General Fund Stabilization Fund. Councilor para el Fondo de Cogliano. Estabilización, concejal Cagliandro, Councilor vota McKenna. sí. Yes. Concejal Maquena, vota sí. Concejal Moravito, vota sí. Yes. Yes. Concejal Novoselsky, vota sí. Concejal Powers, vota sí. Concejal Rizzo, vota sí. Yes. Concejal Sereno, vota sí. Concejal Silvestri, Yes. Yes. vota sí. Visconti. Concejal Visconti, Yes. vota Councilor sí. Zambudo. Concejal Zambuto, Yes. vota sí. Council President Keith. Presidente Keith, Yes, that transfer vota has been sí. approved. Esa transferencia ha sido aprobada. Next, vote from free El cash, siguiente es shall the voto city de council approve a transfer no gratis en la transferencia en la cantidad $1,114,000 to the capital improvement de stabilization dinero fund. gratis a la Councilor Fondo de Cogliano. Estabilización Comunitaria. Concejal Yes, Councilor Cagliandro, McKenna. vota sí. Yes. Yes. Concejal Councilor McKennas, Yes. Councilor sí. Wasowski. Concejal Moravito, Novoselsky, votan sí. Yes. Concejal Powers, vota sí. Yes. Concejal Rizzo, vota sí. Concejal Sereno, Yes. vota Councilor sí. Silvestri. Concejal Yes. Silvestre, Yes. vota Councilor sí. Visconti. Concejal Visconti, Yes. vota Councilor sí. Zambudo. Concejal Zambuto, Yes. vota And sí. Council President Keith. Y el presidente Yes. Keith, Yes. vota sí. The third transfer request. Shall the city council approve El Consejo de la transfer Ciudad apruebe la transferencia en la cantidad de $250,000 de dinero gratis al Fondo de Estabilización Comunitaria. Concejal Cagliando, Maquena, votan sí. Concejal Moravito, vota sí. Sí. Concejal Novoselsky, sí. Concejal Powers, vota sí. Concejal Rizzo, vota sí. Concejal Sereno, vota sí. Concejal Silvestri, vota sí. Concejal Visconti, vota sí. Concejal Zambuto, vota sí. Concejal Presidente Keith, vota sí. Esta transferencia ha sido aprobada y finalmente se aprueba la transferencia en cantidad de $360,000 de dinero gratis al Fondo de Estabilización del Agua y Drenaje. Concejal Cagliando, sí. Concejal Maquena, vota sí. Concejal Moravito, vota sí. Concejal Novoselsky, vota sí. Concejal Powers, vota sí. Concejal Rizzo, vota sí. Concejal Sereno, vota sí. Concejal Silvestri, Visconti, vota sí. Concejal Zambuto, vota sí. Presidente Keith, vota sí. Número 15, comunicación del auditor de la ciudad relativo a la apropiación de Fondo de Estabilización de la Secundaria. Madam Clerk, Señor secretario, call the roll. Does anyone have any questions regarding? ¿no tienen una pregunta sobre la comunicación del autor? I mean, this is probably gonna be something that we're still gonna want to Es utilize. algo que vamos a tener que utilizar ese fondo para alguna especie secundaria. Project's dead. If I may, it's 2/3 vote. Te in, permito. 2/3 vote out, but, Dos tercios votos, vota sí. No es una necesidad de apropiación a este punto. Veo que estamos de regreso a punto cero. Me pedí que consideren no votar para utilizar ese dinero para otros We're usos. gonna withdraw this. Place on file. Sí, va a ir a archivo. Número 16, comunicación de autor de la ciudad relativa a apropiación del Festival de Esculturas de Arena anual. Do we want to build sand castles this year?
Debemos construir castillos de arena este año. Shall the city council 175,000 for sand sculptures. Is everyone okay with that? 170,000 I para think esto. it's frivolous at this point. Creo que es frívolo a esta altura. Roll call. Shall the city Votemos. council approve a Consejo transfer de in the Relación- amount of Sí, $175,000 se aprueba from la free cantidad de cash to $170,000 de Sands dinero gratis al Counselor Festival de Cagliandro? Yes. Yes, Cultura Counselor Serena. McKenna? Yes. Consejeros Yes, Carriendo y Counselor Maquena Bruto? votan sí. Yes, Consejo Counselor Moravito vota Novoselsky? sí. Yes, Consejero Counselor Novoselsky Powers? y Powers Yes, votan Counselor sí. Rizzo? Yes. Yes, Consejeros Counselor Rizzo Sereno? y Serino Yes, votan Counselor sí. Silvestri? Concejales Yes, Silvestre Counselor Visconti? y Visconti Yes, votan and sí. Council President, I'm sorry, Counselor Zambuto? Yeah. Consejero Zambuto Yes, and sí. Council President Keith? Yes. Consejero Yes, the Presidente Keith transfer vota has been sí. approved. Transferencia ha sido aprobada. Calendar item number 17, communication Número from the city 17, auditor comunicación de la relative to autoridad the new ciudad cash relativo a apropiación de Housing Trust Fund. efectivo gratis para la fideicomiso de viviendas asequibles. Madam Clerk, call the roll. Shall the city council Votemos. approve a transfer in the amount Si of se efectúa transferencia en cantidad $592 $1.364,000. Concejales Cargando y Maquena votan sí. Concejales Moravito y Novoselsky votan sí. Concejales Powers y Rizzo votan sí. Concejal Serino vota sí. Concejal Silvestre vota sí. Concejal Visconti vota sí. Concejal Zambuto vota sí. Y concejal Presidente Keith vota sí. La transferencia ha sido aprobada. Calendar item number 18, communication from the city auditor Comunicación de relative to autor de la the ciudad control relativo memorandum of agreement. memorando de entendimiento Mr. Viscay. Good evening. Before you is the con el signed memorandum of agreement for the police patrolman's, sí, es el acuerdo de entendimiento con el contrato del con la policía con que se funde que se dé fondos al contrato ya que sea decidido finalizado. Any questions for Mr. ¿Alguna Viscay? pregunta para el señor Vizqué? Any comments? ¿Comentarios? Call the roll. No. Shall the city council approve the Sí, se aprecia la appropriation apropiación necesaria para afrontar un memorando de entendimiento entre la ciudad y la Asociación de Patrulleros de Policía de Revere del año fiscal 2021 a 2024. Concejales Cagliandro, McKenna y Moravito votan sí. Concejales Novoselsky, Powers votan sí. Concejales Rizzo, Sereno y Silvestre votan sí. Concejales Visconti y Zambuto votan sí. Y Yes. concejal presidente Keith vota sí. La apropiación ha sido aprobada. Número 19, comunicación de Dirección de Servicios de Veteranos pidiendo vocaciones. Concejal Silvestre se ha recusado de esta cuestión. Buenas noches, concejales. Esta noche tenemos dos pedidos para ustedes. El de la familia de el veterano Peter Serbon. Él originalmente nació en East Boston. Él creó su familia ahí en Revere. Se movieron a la calle Folsom con sus padres antes de irse a 817 Broadway. Que estaban ahí con la familia Chicatelli. Después se cambió la dirección a la calle French. Crecieron cerca de la calle Rossetti, que era campo de cultivo en aquel tiempo. Él fue a la secundaria de Revere, donde jugó básquetbol y fútbol. Se graduó en 1951 y sirvió en el ejército en la guerra de Corea de 1953 a 1955. Antes de entrar al servicio, se casaron en 1956. Tuvieron 5 niños en la calle French: Richard, Peter, Roseanne, Andrea y James.
James fue una parte íntegra de crear eso hoy. En 1971 fue construyó una familia de 4 familias en un litio en la calle Rosete. Y con Merrill, que crió su familia. Después fue un miembro de la ciudad, muy activo. Amaba la ciudad y creo que la ciudad puede reconocer esto para él. Además, tenemos una foto para Randy Rebby Scott, un veterano también de la guerra de Corea. También nació en el este de en East Boston, creó su familia, vivió aquí por mucho tiempo. Tuvieron 4 niños en vida. John. Ellos también piden un poste en la calle de la Avenida Sicilia. Les pido de que esos postes sean aprobados por este honorable cuerpo. Y para agregarle eso, tenemos bases postes que esperan ser reemplazados auténticamente. Ellos van a constar ser reemplazados el 1 de mayo. Serán instalados y los que están reemplazados serán reconocidos el Día de los Veteranos. Y ese día se dedicaría a esos postes a todas las personas. Creo que respondí su pregunta, consejero Power, sobre los postos que faltaban. Sí, el de Circo Butler sería reemplazado el 1 de mayo. Thank you very much. Consejero Rizzo, seré bastante breve. Solo quería comentar. Yo conocí a estas 2 familias personalmente. Familias maravillosas, Peter Servón, las personas más bondadosas que uno conocería en su vida. Es realmente un crédito para la ciudad y así como su familia, con toda su familia. Usted es muy contento de que está haciendo, se le está poniendo un poste en su honor. También la otra familia muy bien conocida, que también merece este honor también. Así que espero de que estará atendiendo esto y espero de que pues sea aprobado. ¿Algún otro concejal? ¿Todos a favor? Concejal Silvestre se ha recusado. Terminado. Mociones. Número 20, moción presentada por el concejal Rizzo, que la COIE pida a la delegación estatal que haga legislativa que traiga en cuestión el amendamiento Dover MGL 40A-3, que fue originalmente adoptado en 1950. El estatuto ordena de que todos los tierras religiosas y educativas pueden ser tratamiento favorable que otros usos propuestos como residencial o comercial. Actualmente la ciudad de una ciudad para ese tratamiento favorable puede ser discriminativo, que puede llevar a extremas penalidades civiles llegando a millones de dólares. El amendamiento es anticuado, particularmente como las comunidades urbanas han crecido en comunidades mucho más densas. Pues se ha hecho un proyecto que nos estaban tratando de forzar en la calle Arcadia. El vecindario se unió como nada que ha visto antes. Hicieron sus voces ser escuchadas en cada parte del barrio que tenían acceso y finalmente llegaron a un acuerdo con el dueño de la propiedad y para que viera planes alternativos que la ciudad apoyaría en un futuro próximo para lo que creo serán casas tipo townhouse, 5 casas tipo townhouse, a diferencia de la propuesta inicial que era
un establecimiento de un albergue para personas desamparadas de 24 camas. Creo que estamos todos de acuerdo con esto. Creo que podemos ayudar a la gente que lo necesita. Creo que un techo sobre la cabeza de todas las personas, pero creo que ser un poquito cuidadoso con cómo colocamos estos lugares. Esta ley fue creada en 1950. No sé cuál era la población de Massachusetts en aquel tiempo o en Riviera en aquel tiempo, pero tengo que creer de que era significativamente más pequeño de lo que tenemos ahora. Y los tiempos son distintos ahora que en 1950, así que yo solo creo que la legislatura no tengo ninguna sugerencia específica para esto, desafortunadamente, pero yo sé que necesita ser cambiada porque actualmente creo que estamos en una situación donde los constructores saben de que se pueden implementar esta ley Dover. Pueden construir lo que quieran en cualquier lugar, lo pueden utilizar como excusa para hacer lo que quieran, para continuar con planes que podrían ser declinados por un consejo de la ciudad local o una junta de. Así que esto tiene que ser tomado en cuenta. Así que todos los vecinos no se encuentran en esa situación que estaba en la calle que otros vecinos no se ven en la misma situación que lo que vieron en la calle Arcadia, que estaban luchando, que no quieren una gran institución de naturaleza extraña en medio de su vecindario. Así que más que dispuesto a trabajar con la delegación estatal, pero obviamente tenemos gente bastante competente en la delegación estatal, la senadora Edwards, el representante Janino Turco, pequeños con sus colegas, creo que podrían ser capaces de hacer algo que proteja a los vecindarios como los de Revere, para que los especuladores no vengan y nos obliguen a hacer algo basado en estas leyes arcaicas. Esto es utilizado como una herramienta de los tiempos y no estoy sugiriendo por hecho de que ese era el caso con este proyecto. No estoy diciendo eso. De hecho, el proyecto inicial fue eliminado, así que tal vez estaban comenzando a considerar esta opción. Así que considerando las ramificaciones, que hay un problema con esta ley existente aquí en Massachusetts. Así que pienso que necesita ser eliminada. Gracias. ¿Algún concejal quiere hablar? Concejal Powers. Gracias, señor presidente. Estoy de acuerdo con la moción. De hecho, cuando primero me vinieron a hablar conmigo, este pedido fue mencionado para mí y les dije, lo primero que tienes que hacer es tener una reunión con los vecinos del vecindario, que fue 35, ¿cuántas personas fueron ahí? Algunos de ellos están aquí presentes hoy. Y el punto es de que si no hubiésemos tenido esa reunión, podían haber comenzado a hacer lo que quisieran en el mes que viene. Esto fue gracias a la reunión que existió en la comunidad, que le hizo saber a la comunidad lo que estaba pasando. Así que pienso de que la comunidad se tiene que hacer saber lo que esto significa. Creo que el señor Dahmer estaba comenzando eso en Los Ángeles y ahí que la gente se dio cuenta, comenzó a hacer preguntas. Así que pues estuve presente en esa reunión y me quedé con la duda. El problema es de que no todo el mundo en esa, inclusive pasado en información del abogado mismo, de que no todo el mundo fue notificado de de que existía esa reunión, por ejemplo.
Por ejemplo, gente que vive en San George, no se le notificó de nada. Nadie sabía de lo que estaba pasando ahí. Y pues eso es bastante preocupante. Espero que esta moción muestre de que es lo que se tiene que hacer para tratar de evitarlo en el futuro. I just want people made aware, that's all, Mr. President. Will you address the chair, please? Please address the chair. Okay. Thank you. Any other councils? ¿Algún otro concejal? Council Cagliandro? Concejal Cagliandro. Mr. President, first I'd like to thank Gracias, the presidente. legislator for not bringing his megaphone. Antes, Um, gracias al señor we just Paciole started para it. no traer el megáfono. Thank you so much. Gracias Jay por eso. Almeida, Doug Brecher, Señor Steve Almeida, Fiore, Doug you guys Baker, led Steve this Fiore, charge. Thank you for letting me be a part of it. gracias por We're permitirme able ser to parte lay de this esto. fight. And I'm very proud of what you guys did. Muy orgulloso de lo que lograron en esta materia. Buen trabajo. Council Morbido? Bien hecho. Concejal Moravito. Gracias, señor presidente. Estoy de acuerdo con mi colega cuando dice tiene que haber más detalles. Porque mira la legislatura. Van a decir, pues, cuál es tu sugerencia, cuál es tu solución. Pero creo que la sociedad debería de ver cosas como estas. Sobre todo en una unidad residencial, en una calle sin salida. And Council, if I could, anyone else? Just, Concejal, motion, Council Rizzo, una buena I think moción, concejal Rizzo. getting in front of Sí, our estoy state de acuerdo. delegations Creo que is ir con la delegación an estatal absolute must. es una buena We opción. often get threatened. People come up here Muchas all the veces time nos and threaten amenazan bien residents todo el and say, tiempo aquí a nosotros. Up until a month and a half ago, Hace como hace un mes y medio, yo ni sabía lo que esto iban a hacer ahí. Así que muchos de nosotros no teníamos conocimiento de eso. Cuando comenzamos a enterarnos de lo que eso era, nos enteramos de esta ley arcaica. Mucha gente no quería una iglesia, una institución de esa manera. Y eso es lo que les daban permiso de tener prioridad al respecto. Para nosotros pues era un poquito distinto, pero es algo nuevo que tuvimos que aprender en la carrera y tenemos que ajustarnos a los tiempos de ahora. Y todo tiene un tiempo adecuado. Detestamos que nos amenacen, que no tenemos un decir lo que se puede hacer en nuestra comunidad. Cuando él come una casa, un lugar, como un negocio, tiene que los vecinos tienen que tener una voz si se permite hacer una construcción a un lado de tu propiedad o cerca de tu barrio. Creo que hicieron un buen trabajo los vecinos a organizar todo eso. A veces estaban atacando a las personas equivocadas, pero entendemos lo que estaba pasando. Pero al final de cuentas todo el mundo hizo su voz, hacer su voz y todo el mundo llegó a un acuerdo ameno y esperamos que continúe ese tipo de conversaciones. Ahora, por eso para este proyecto específicamente todo el mundo va a estar contento con los resultados. Concejal Zambuto, ¿alguien más quiere hablar? Concejal Zambuto. Gracias, señor presidente. Quiero felicitar a los vecinos. Yo sé que es difícil, que duro trabajaron para comenzar estos. Dice que difícil eran al principio cuando le estábamos diciendo que nada se podía hacer. Pero muchos de nosotros estamos trabajando detrás de las escenas, creando presión. Pero los vecinos se pusieron de acuerdo e hicieron algo que realmente deben de estar orgullosos de lo que lograron. Y apoyo la moción del Consejo Rizzo. Si hubiera sucedido, hubiera sido terrible para el vecindario. Esta vez triunfamos, pero esta vez la próxima no. Así que esperamos que hagamos estos cambios permanentes para que esto no exista como amenaza. Y bueno, gracias nuevamente. Realmente, gracias por todo esto. En mi dirección, Claire Reséndez. Tengo un par de preguntas.
Es 300 pies de tamaño. Personas estatales. Me parece que parece a mí es la compañía de abogados. No se puede hacer para corregir esto con el certificado. Tiene que ser al respecto. A responder eso. Vamos a ver si vamos a agregar eso a 500 pies o no sé. Eso va a la ciudad y la ciudad ofrece la lista y después certificado o correo certificado. La ley provee una zonificación de zonificación. Sí, la ley actualmente dice personas de 500 pies. Y pues definitivamente si hay un amendamiento al respecto de 300 a 500 pies. Tengo una pequeña pregunta. Tengo que dar mi nombre y dirección que vengo aquí. ¿Por qué los abogados no pueden venir cuando hagan eso? Realmente cuando hay una audiencia pública le pide. Dicen su nombre y dirección, pero no dicen qué compañía trabaja. Sería bueno saber a quién representa. Realmente lo hacemos. La joven que viene todo el tiempo. La pregunta nunca dice la compañía a qué representa. Pásale. Doug Brecker, 15 la calle Arcadia. Gracias por ayudarnos. Eso es notificar el eje a la gente desde el punto de vista operativo. Sí, que tiene la carta certificada, la notificación, etcétera. Hay gente, por ejemplo, para mí, yo trabajo 2 trabajos. Trabajo 90 horas a la semana. No sé todo el tiempo hacer esto, pero obviamente será algo muy importante. Yo sé que hay mucha gente que se siente de la misma manera. No tiene tiempo para participar en todos, etcétera. Creo que tal vez un correo electrónico o una notificación electrónica, gente de sus 20 y 30 recibirá mucho más respuesta para ese tipo de cosas. Sería bastante fácil para hacerlo con una aplicación. Gracias. Es mucho más barato. Stephen Murray. Quiero decir gracias, presidente, señor presidente, por el apoyo que nos dieron aquí. Nos ayudaron a ir a los lugares apropiados y lo que hacerse. Todo el mundo nos ayudó bastante. Muchos de ustedes trabajaron detrás de los escenarios para ayudarnos. Es una emoción increíble. Estamos celebrando la calle Arcadia, lo que logramos. Señor Visconti, entre otros, se lucharon bastante duro para tratar de apoyarnos en esto. Y bueno, quiero decir gracias nuevamente. No quiero ser repetitivo, pero esa ley fue creada en 1950. No puede aplicar para nosotros más que en aquel tiempo. Para permitir a los desarrolladores y abogados yo no creo que fue diseñada para tratar de forzar a los vecinos a hacer lo que quisieran. La parte inafortunada de eso fue de que tiene juntas y comisiones que significa toda esta cosas que nos tienen que apoyar, ¿verdad? Planificaciones, etcétera, revisión de planes. Y esas personas no podían votar en un simple sí o no basado en sus mentes y almas, porque fueron amenazadas con demandas. Es algo que es preocupante para mí, de que el cuerpo legislativo fue sacado de ese proceso y
sí, alguna herramienta que los abogados puedan utilizar para si alguna cosa se puede hacer para protegernos de esto. Y quiero disculparme si mandamos muchos correos electrónicos o cualquier otra cosa mientras estábamos haciendo eso. Perdón. Espero que nunca vuelva a oír de mí de nuevamente. Creo que nunca me he comunicado con ustedes antes de eso. Y también, pues, si se hubiera quedado, también me voy a disculpar con el alcalde. Vamos a tener una conversación honesta con los otros miembros de la comunidad. Espero tener una buena relación respetuosa con todos ustedes en el futuro. Vamos a tratar de crear una asociación de vecinos. Espero que continúen trabajando con nosotros. Y pues, solo queremos que los residentes sean escuchados realmente. No estamos pidiendo tratamiento especial. Queremos sentirnos seguros en nuestras casas. Me disculpo por tal vez mandar muchos correos electrónicos, pero no por hacer lo que pienso que era lo correcto, es que era proteger el vecindario. Gracias nuevamente por su tiempo. Edward Almeida, en la calle Arcadia. Quiero hablar sobre la ley Dover. En lo que investigué, viviendo a casos, ciudades que no han utilizado, parece que el mayor problema de esto es la ligera interpretación de la palabra educativo. Todos vimos los planes para el establecimiento en la calle Arcadia que tenían, consistía de muchas recámaras, muchos baños, corredores y cocinas bastante grandes. Pero sea esto completamente residencial, pero ¿dónde era la parte educativa en esto? Así en su carta, así en sus conversaciones con la delegación estatal, parece que de las luchas que ha habido sobre esto es la vaga interpretación de lo que significa de la frase educativo. Así que el enfoque principal de que cambie esta ley sería ese. Gracias. Creo que necesitamos más hablar en juntos legislativos a esto, a menos que el concejal que escribe esta bella letra al nombre del Consejo de la Ciudad. Bueno, creo que podemos votar esto ahora. Número 21, moción por el concejal Moravito. Activo, el concejal Serino se recusó. Moción presentada por los concejales Moravito y Serino, que el Consejo de la Ciudad logre un certificado de apreciación para la familia Becerra, la cual participa en la construcción de parques, limpiezas de la ciudad, pero más importantemente organiza a su propia familia para limpiar a través del norte de Revere. Sus acciones de hacer todo eso para la comunidad no ha sido ignorada por este honorable cuerpo legislativo. Queremos que se otorgue el certificado de conocimiento en aprecio para esto. Gracias, señor presidente. Nosotros como concejales apoyamos moción porque en el tiempo de COVID, la señora Becerra y su familia muchas veces trabajaron en el paseo de bicicletas, llenando bolsa tras bolsa de basura, de escombros, tratando de hacer su parte para embellecer su vecindario.
Y el el concejal Moravito y yo lo conocemos eso hace un par de años. Sin embargo, no teníamos la presentación porque no teníamos miembros del público en persona durante el tiempo de la pandemia. Así que el procedimiento, colocamos el calendario hasta que tuviera opción y pues esa opción. Pues, señor Moravito, haré mis comentarios cuando se haga la presentación. También comentaré al final, pero quiero decir que mucha gente de esa comunidad que es muy notable cuando ella y su familia iban entre los árboles a limpiar basura, bolsa tras bolsa de basura, no buscando ninguna recomendación ni nada. Creo que era bueno que estaba mostrando eso a sus niños, que reconocieran lo que pueden hacer como miembros de la comunidad y el impacto que pueden tener como tales. Es admirable ver lo que hizo. Así que será un honor ofrecerles ese reconocimiento. Número 22, moción presentada por el concejal Powers, de que el alcalde pida al Departamento de Tránsito Estatal de que inspeccione la ruta 1A en la calle Revere para determine si esa ruta tiene el grado apropiado. Además, que el Departamento de Policía y la Policía Estatal ofrezcan que hagan más patrullas en esta área. Adicionalmente, interés de la seguridad pública, de que boyas de tráfico sean instaladas para proteger la estructura en el 1173 de la calle North Shore, que recientemente tuvo daño por un vehículo que se estrelló ahí. No es la primera vez que esto ha sucedido. Hace 3 o 4 años anteriores, un auto también golpeó el edificio del condominio hasta la recámara de una criatura. Afortunadamente esa criatura no estaba ahí ese día. Dice que una persona tiene problemas tal vez está demasiado empinada esa calle y queremos que vea las condiciones de esta. También queremos tener una policía estatal, presencia de la policía estatal y de la comunidad de Revere, no solo en ese lugar, sino a través de toda esa parte de la ruta 1A. Hay demasiados accidentes en la área de la avenida Oak. En 2 ocasiones, autos se han chocado con edificios locales en los últimos 6 meses. Yo pienso que eso no es aceptable, que continúa sucediendo. Así que creo que es algo que tenemos que prevenir. Y que la policía está ahí patrullando más. Creo que es bueno que estén aquí, pero ahora ustedes ya saben que esto es una realidad. Y no solo la policía, porque la responsabilidad principal para esta área es la policía estatal, de hecho. Y tienen las barracas ahí aquí mismo en Revere. Y necesitamos que estén más activos en esa parte de la carretera. Esperemos que esa moción tenga un poco de impacto en cómo organizan sus patrullas. ¿Otro concejal? ¿Todos a favor? Votado. Antes de terminar esta noche, ¿alguien más tiene alguna otra cosa? Sí, punto de privilegio personal. Quiero presentar al presidente del Consejo un feliz cumpleaños. Sí, muchas gracias. También con punto de privilegio personal. El equipo de básquetbol de los niños tomó un viaje al Plymouth Sound y terminaron. Así que felicidades a los niños ahora están avanzando para jugar así en el jueves en la noche a la siguiente ronda. Que les vaya muy bien. Feliz cumpleaños a Novoselski. Moción para cerrar la reunión. Muchas gracias y buenas noches.